entidad señera en la provincia, verdaderamente ha resurgido luego de un cierre que se produjo en el año 1992, y el trabajo y la lucha de los trabajadores, de la asociación bancaria, de entidades, de mucha gente que aportó muchísimo en cuanto a ideas, en cuanto a cómo se podría salir, puso al banco nuevamente 2 años y algunos meses más tarde, puso al banco, decía, de nuevo en la provincia del Chaco, abrió sus puertas después de permanecer cerrado más de 2 años. El trabajo, la lucha de los trabajadores, en una breve síntesis de una película que se hizo sobre esta lucha de los trabajadores de la asociación bancaria. En 1989, Carlos Menem llega a la presidencia de la nación. Sus promesas de salariazo y revolución productiva se convierten, una vez en el poder, en una sociedad de hecho con los grandes grupos económicos locales y transnacionales. En 1991, Menem le entrega la orientación económica del país a Domingo Cavallo, responsable de una brutal estatización de deuda de grupos privados durante la dictadura. Desregulación, privatización de empresas públicas, desguace del Estado y ajuste de la inversión pública son los ejes de su gestión. Ese mismo año, en el Chaco se produce la mayor sorpresa electoral de su historia política. Gana la gobernación el Partido Acción Chaqueña, creado apenas 3 años antes por el coronel José David Alberto Ruiz Palacios, gobernador militar durante la etapa final de la dictadura. El nuevo gobernador es Rolando Tauguinas, un médico de 62 años cuya única experiencia política anterior había sido ocupar el Ministerio de Salud durante la intervención militar a cargo de Ruiz Palacios. Como si le faltaran problemas, Tauguinas se distancia de Ruiz Palacios y queda casi aislado de su propio partido. En agosto de 1992, asfixiado en todos los frentes y con dificultades hasta para pagar el salario mensual a los empleados públicos, Tauguinas comienza a madurar una decisión hasta allí inimaginable: el cierre del Banco del Chaco. Alegando elevados costos operativos y la imposibilidad de cumplir con los parámetros fijados por el Banco Central, Tauguinas toma la decisión de cerrar el Banco Provincial. La noticia sacude al ambiente político y económico. La verdad que fue un baldazo de agua fría porque realmente no la esperábamos. Sabíamos de las dificultades que existían en el banco, pero hasta ese momento no se hablaba todavía del riesgo de un cierre de la entidad. Como trabajador del banco en el momento del cierre, yo recibí la noticia con una angustia tremenda, con una gran tristeza. Los medios reproducen ampliamente las alternativas de la salida de operaciones del banco. El clima es de incredulidad e incertidumbre. La conmoción es general, pero se vuelve más intensa entre los más de 800 trabajadores del banco que de inmediato comienzan a resistir la medida. La toma del banco por parte de los trabajadores no solo busca ser un acto de repudio al cierre, sino también una forma de evitar que el gobierno retire los fondos que habían quedado guardados en el tesoro de la entidad. La acción gremial logra impedir la salida de varios millones de pesos que los directivos del banco
querían trasladar a Corrientes para cumplir compromisos impositivos que, de no ser pagados, les podían generar denuncias penales de la entonces DGI. El futuro depararía para el Banco Provincial otros avatares y otras luchas. Pero hoy, con otra conformación societaria en la que se mantiene la representación accionaria de los trabajadores, la dimensión de los servicios y operatorias que brinda el nuevo banco a los chaqueños demuestra que aquella batalla encarada en 1992 no había equivocado sus banderas. Un puñado de hombres y mujeres rebelados contra una instancia histórica que pretendía condenarlos a la exclusión y la marginalidad, habían logrado torcer el destino. El homenaje de Ciudad Televisión a todos los trabajadores, a la asociación bancaria, a todos quienes hicieron posible la reapertura del nuevo Banco del Chaco. Tengo mucho gusto y un placer en presentar a un amigo que fue uno de los mentores de esta lucha bancaria. Se llama Rubén Coco Rufino. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pedro. La verdad que me sorprendiste. Cuando ves la película es muy emocionante. Muy emotiva. Muy emotiva. Está muy bien hecha, con escasos recursos, pero con mucha vibración, ¿no? Sí. Y con testimonios de todos los que en esa época, cuando se cierra el Banco del Chaco, en agosto de 1992. En agosto, el 13 de agosto de 1992. ¿Qué recordás de esa etapa? Y te diría que recuerdo casi todo, fue muy traumática como para olvidarlo. Me acuerdo que ese 13 de agosto, en hora de la tarde, me convocan al Ministerio de Economía de la provincia. Fui sin saber cuál era el motivo, y ahí me notifican de que había un decreto firmado por el gobernador que excomunicaba el cierre de la entidad. Estaban también presentes representantes de las entidades económicas acá de la provincia en aquel momento, Federación Económica y otras entidades, ¿no? Así que, bueno, recibí ese golpe mortífero. ¿Vos estabas solo o fuiste solo delegado? Porque en ese momento me llamaron a mí y no sabía para qué, fui en hora de la tarde, pues. Y a partir del 14 ya el banco no se abrió más. Y ahí comienza la lucha, claro, de ustedes. Ahí, por supuesto, hicimos una asamblea con todo el personal, mandamos los comunicados respectivos y nos comunicamos en forma inmediata con los compañeros del interior, y se decidió en forma inmediata la toma de todo el banco, Casa Central y todas las sucursales, incluida la Capital Federal. Fue una toma impresionante porque no solamente estaban los trabajadores, sino que estaban los trabajadores con su familia dentro del banco. ¿Cuánto dura esa toma? Y la toma duró casi un año y medio. Un año y medio. Viviendo adentro del banco. En ese interín fallecieron 2 compañeros con paros cardíacos, uno en la Capital Federal y otro acá. Y motivo todo de la situación que se estaba viviendo, muy traumática. Vivíamos y se comía ahí adentro del banco, había dos oficinas que se habían convertido en depósito de mercadería que nos hacía llegar la comunidad. O sea, hubo un gran apoyo de la comunidad
Y en ese interín, mientras tanto, nosotros íbamos elaborando alguna estrategia y táctica como para seguir adelante, con movilizaciones, convocatoria a todos los sectores y haciendo las gestiones. Duró más o menos ese tipo de movilización, duró alrededor de 45 días, pero nos dimos cuenta que con eso solo no alcanzaba como para poner en marcha o tratar de salvar la fuente de trabajo. Así que Claro. decidimos al mismo tiempo encarar algún otro tipo de propuesta. Es decir, no solamente iniciamos medida de fuerza, Sino que vamos a sino proponer. que vamos a proponer algo como para reabrir Claro. la entidad. Y así sale la ley. Así salió la ley. En principio elaboramos un plan con la gente, el equipo técnico de nuestro banco, y conociendo toda la normativa del Banco Central, más o menos pudimos ir armando un esquema. Yo pedí a Buenos Aires, en ese momento estaba el secretario general Zanola, que necesitamos el asesoramiento de alguna consultora para ese fin. Claro. Zanola no aceptó, incluso abonó, la Bancaria Nacional pagó a la consultora para que viniera a asistirnos, y ahí se elaboró un plan como para ir armando una salida desde el punto de vista técnico y Sí. darle. Cuando teníamos eso confirmado, yo saco un comunicado en el diario donde digo que los trabajadores tenían el dinero para comprar las acciones del banco. Fue un impacto Tremendo. muy grande, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro del banco. Claro. Ustedes Porque- tenían como trabajadores un fondo compensador. Claro, teníamos un fondo compensador muy importante que estaba de la creación del banco, Sí, sí. en 1956, que tenía fondos muy importantes, los cuales, estando con el banco cerrado, eran papel que no servían para nada, pero si planteábamos una reapertura y la posibilidad, esos papeles se volvían Dinero en efectivo. dinero y podía servir para la capitalización del banco. Bueno, salvo, por supuesto, había incredulidad hacia afuera, y adentro hubo de todo. Claro. Quienes estaban de acuerdo y quienes no estaban de acuerdo, porque yo salgo sin decir nada a nadie, ¿no? Lo que buscaba era justamente un impacto importante como para decir, estamos y queremos participar, ustedes no pueden cerrar porque sí, porque hay interesados. Y bueno, hubo compañeros que dijeron quién era yo para decidir por los fondos de ellos. Hicimos una asamblea y fue una asamblea también bastante importante. Y ahí digo que yo le garantizaba a los compañeros que continuaban y ponían los huevos en esta canasta, le garantizaba la continuidad laboral de su fuente de trabajo. Y a los que no querían tenían la puerta libre para retirarse, irse Claro. y llevar su recurso cuando se pueda retirar. Todo esto había quedado, como bien lo decía ahí en Sí. la película, quedó dinero adentro del banco, en el tesoro de la entidad, que también lo tomamos y no dejamos que absolutamente nadie. Nadie lo pueda sacar. Hubo un intento de sacar esos fondos y llevarlo a Corrientes. Por supuesto no dejamos entrar, y con esos recursos íbamos pagando nada más que lo podía abrir el tesorero del banco y el contador general del banco. Eran las dos únicas personas que podían abrir el tesoro una vez al mes, y con eso pagábamos la luz, el agua, el teléfono para que no nos Claro. corten, y le dábamos algunos anticipos A la gente. a la gente porque no teníamos cómo vivir. Y así fuimos subsistiendo. En ese interín movilizábamos también muchísimo. Esa movilización fue impresionante, esa que aparece Sí. con la bandera. Me acuerdo que era una bandera que yo había leído que Mari Sánchez la había estrenado recientemente. Mari Sí, Sánchez sí. era la secretaria general de CETERA en De aquella Cetera época. Nacional. Exactamente.
En la Gran Marcha Blanca. La Gran Marcha Blanca, que me fui, hablé con Mari en aquel momento y me prestó la bandera. Así que trajimos a impresionante bandera, tenía más de 1000 metros. Sí, sí. Y con esa bandera como emblema pusimos y lo organizamos la marcha, una marcha que fue, creo que no hubo más en la provincia de ese volumen y esa categoría, porque vinieron más de 32, 33 colectivos del interior encabezados por los intendentes de cada una de esas localidades, todo el personal y gente de la comunidad, los representantes de la Fuerza Viva. Se hizo toda la marcha, se rodeó la Casa de Gobierno con la bandera, nos acompañaron gente y obviamente contamos con la gran ayuda y el gran apoyo de la Cámara de Diputados del Chaco, ¿no? Sí. Que cuando vio que toda la comunidad estaba detrás nuestro para lograr la reapertura de la entidad, participó activamente. Teníamos la suerte de que el bloque minoritario eran los oficialistas en aquel momento. Claro. Estaban los bloques opositores, era el peronismo y el radicalismo. Peronismo presidido por Carlitos Díaz y el radicalismo por Ángel Rosa. Así es. Así que trabajando con ellos en forma conjunta, hicimos todos los procesos que había que hacer, que hubo que sacar más de 13 leyes para poder colocar el banco en condiciones de privatizarlo, ¿no? Y después, para poder sacarlo a la licitación pública, el llamado, a la convocatoria, etcétera, etcétera. Lo increíble de este proceso, Coco, es que el mismo gobierno que lo cierra, digamos, ¿no?, que decide su cierre, es el que tiene que hacer todo el proceso después, ¿no?, cuando están todas las leyes, proceso de licitación y todo. Así es, sí. No tenía otra alternativa que hacerla. Pero bueno, hubo intentos y hubo presiones de Buenos Aires. Vinieron, en aquella época el gobierno nacional estaba manejado por Menem y Cavallo era el ministro de Economía. Cavallo presionó muchísimo, mandó representantes a la Cámara de Diputados y al Partido Peronista, a la sede acá del justicialismo, para plantear que no se podía seguir defendiendo esto, que era una decisión política nacional de la privatización de toda la banca provincial y nacional, ¿no? Por supuesto, se fue como vino, no tuvo ningún tipo de eco, al contrario, encontró una fuerte resistencia y una firme decisión de seguir trabajando para la reapertura de la entidad. Claro, y bueno, ahí comienza todo este proceso legislativo que fue de mucho tiempo. Mucho tiempo. Después armar los pliegos para la licitación, que fue también otro. Porque el primer llamado fracasó, después habíamos conseguido, porque teníamos que ir y volver a Buenos Aires. Yo me acuerdo que se aprobó la última ley ya definitiva de la privatización. Después entramos a la sesión, entramos porque entramos todos, ¿no? Sí. Habrá comenzado alrededor de las 9 de la noche y terminó a las 5 de la mañana. Claro. Fue pero muy discutida, muy trabada. Había diputados que había que convencerlos, que todavía no estaban contestes con esta decisión. Y yo salgo de ahí a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana de ese mismo día con una copia del proyecto, ya me tomo el avión para Buenos Aires para presentar y hacer las primeras invitaciones, negociaciones para conseguir interesados, ¿no? Recorrer los bancos, los posibles compradores o los posibles interesados que podían llegar a participar en la privatización del banco. Así fuimos repartiendo el proyecto. Bueno, eso fue un ida y venida permanente, hasta que, bueno, en una primera instancia, al final conseguimos un interesado, pero hay toda una anécdota detrás de esto. Se participaba una financiera de La Plata, era el fronting que aparecía, detrás de esa financiera estaba un Nequiam, y como interesado, como
la exigencia del gobierno nacional de que tenía que haber un banco operador. Ellos eligieron un banco operador que era un banco uruguayo, pero que no era inversor ni nada, nada más que ponía el fronting para la privatización. Después el resto lo ponía la otra parte, la financiera esta. Me acuerdo que fue, después de discusiones, cerramos el convenio, el contrato que se iba a firmar. Nos dijeron, bueno, un viernes a la mañana pasen a la 1 para firmar. Va a estar reunido todo el directorio, la gente del banco inclusive, el directorio de la financiera, y para firmar ya directamente lo... Bueno, fuimos hacia la oficina donde estaba la consultora con quien nos manejábamos. Era alrededor de las 12:30, fuimos a comer una pizza ahí enfrente, había un barcito. Y a la 1 recibo una llamada del presidente del banco operador, y me dice, mira Coco, tengo que decirte de que no quieren firmar con ustedes, han estado en contacto con el gobernador de la provincia, que los espera mañana sábado para allá, y están viajando en un avión privado. Me fui para allá, estaba con Daniel Ríos, íbamos los dos en junta, ¿no? Daniel y yo. Y bueno, fue una discusión muy dura, muy áspera, y ahí le dije, ustedes pueden ir a hablar con el gobernador que quieran, hasta con el presidente de la República, pero ustedes no van a entrar a la provincia. Efectivamente vinieron el sábado y se reunieron con Taubina, pero había un último artículo en la ley que decía que si el primer llamado fracasaba, había que a los 15 días hacer un nuevo intento. Bueno. Así que teníamos 15 días, un salvavidas por 15 días, que bueno, yo siempre digo que el de arriba nos ayudó y mucho. Ilumina. En esos 15 días apareció una consultora que manejaba los intereses de unos bancos cooperativos en aquel momento, que ya en su momento nos habían dicho que no estaban interesados, y que de golpe aparecen y nos dicen que sí, que estaba el Banco Patricio y el Banco Integrado Departamental interesados en la privatización. Bueno, así que vinimos con ellos, nos abrazamos a ellos como un salvavidas, y vinimos con ellos, y con ellos concretamos se pudo privatizar. Estamos conversando con Rubén Coco Rufino sobre la privatización del Banco del Chaco allá en el año 1994, y se llega después con el Patricios a la primera y el Banco Integrado Departamental. Banco Integrado Departamental, que era de La Plata ese banco, ¿no? No, era de Venado Tuerto. Venado Tuerto. ¿Cómo continúa el tema? Bueno, ahí para lograr la reapertura había una fecha fijada por el Banco Central, que sí o sí había que presentar toda la documentación porque tenía que tratarlo el directorio del Central. Me acuerdo que era un domingo, me llaman de la consultora que representaba a los bancos cooperativos, me llaman a su estudio, domingo a la tarde, y me dicen, mirá, tenemos que definir el tema del personal y del sueldo de la gente. Y digo, bueno, pero ¿qué hay que definir? Y está esta alternativa, o podemos mejorar los ingresos en un 20% si bajamos la dotación que tiene el Banco del Chaco de personal. Y si no, vamos a tener que en una de esas bajar un 20% del salario que tienen. Digo, bueno, pero yo esto no puedo tomar una decisión, tengo que consultarlo en una asamblea con los compañeros. No hay tiempo, me dijeron. Esto tenemos que presentarlo mañana sin falta en el Banco Central.
tenés que decidir. Y bueno, decido. Ahí fue donde digo, no, prefiero ganar 20% menos, pero que menos. sigan todos los compañeros adentro. ¿Y cuántos trabajadores eran en esa época? En ese momento teníamos 714 compañeros. Quedaron los 714. Quedaron los 714. Aprueba el Banco Central. Aprueba el Banco Central y bueno, a partir de ese momento, el 4 de noviembre, era la fecha de reapertura de la entidad. Y así increíble. ocurrió, con mucha incertidumbre, mucho miedo por parte nuestra, ¿no? Era todo una nueva experiencia. Pero también los trabajadores del banco ya pasaban a ser ahora accionistas del Accionistas, banco, ¿no? así es. Una experiencia inédita que, por lo que he estado averiguando, no existe en el sistema financiero, no existe en ningún lugar del mundo donde los trabajadores sean accionistas. No existe. Mirá vos. En este momento, ¿cuánto tienen? ¿El ¿Qué empleado? participación? Estamos alrededor del 30%. Ah, muy bien, muy bien. Bien, y se convierte en la herramienta financiera del gobierno. Y nos convertimos en la herramienta financiera del gobierno, se mantuvieron abiertas todas las sucursales, todas las filiales, por supuesto con todo el personal, se aprobó el estatuto, como era antes con el Banco del Chaco Sen, prácticamente Claro. el mismo estatuto, y hoy por hoy se ha convertido en la herramienta principal financiera de la provincia del Chaco, no solamente para su comunidad, inclusive en ayuda al gobierno provincial, que hoy, después de la caída de los bancos privados que eran accionistas, se convirtió en el principal accionista del banco, ¿no? Claro, del nuevo Así Banco que del hoy en la entidad están el gobierno por un lado como principal accionista y los trabajadores por el otro. Muy bien, tienen, por supuesto, en el directorio tienen representación. En el directorio tenemos representación y en la sindicatura también. Bien. Y todo esto con la lucha de la asociación bancaria, la sucursal Resistencia, la sucursal Saespeña, todo el interior. Toda la provincia, todo Toda el la interior. provincia. Sí, acá no hubo distinción de ninguna naturaleza. Hoy Y a el apoyo 25 de la años. comunidad, eso yo No, quiero sí, resaltar, por la supuesto. comunidad fue fundamental. La comunidad y todas las entidades, ¿no? Y todas Me las acuerdo de la Cámara de Comercio, Luis Todo. Boschi. Sí, con la Cámara de Comercio, el otro día estábamos recordando con Sosa Mena Armando. las reuniones que teníamos hasta las 4 o 5 de la mañana, a veces tratando de convencerlo, porque nuestra idea al principio era que participen las empresas chaqueñas. Claro. ¿no? Pero bueno, había mucho pudo miedo y mucho temor. Para redondear, Coco, y agradeciéndote tu presencia aquí en los estudios de Ciudad Televisión, a 25 años, tu balance desde lo personal, como mentor de una lucha y como una de las principales voces que hoy todavía tiene la Asociación Bancaria. ¿Cuál es tu balance? Y mi balance es más que positivo. Partimos de un hecho traumático y lo peor que le puede ocurrir a un trabajador, de que le cierren su fuente de trabajo. Lo reabrimos con una lucha que no tiene parangón, con el apoyo de toda la comunidad, vuelvo a insistir, y trabajando codo a codo con toda la comunidad hemos convertido al Banco del Chaco en una herramienta la más importante que existe en la provincia, sin ninguna duda. Lo que me lleva a decir sinceramente de que el trabajo conjunto del capital y el trabajo puede realizarse cuando hay una motivación superior, y por otro lado de que los trabajadores pueden ser artífices de su propio destino. Lógicamente, cuando hay inteligencia, cuando hay participación, cuando hay capacidad para proponer, no solamente tener que quedarse en el plano de ser un mero trabajador. Qué bueno. Hoy le toca a una nueva generación tomar esa posta y esa vara que está bastante alta, ¿no? Está alta y bueno, hay que formar dirigentes, ¿no? Así es, así es. Coco, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Pedro, por la invitación y por la sorpresa que me diste con ese video.